Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Por favor, confírmeme si se escucha bien para empezar con la presentación de la clase. Hola, buenos días, ¿se escucha? Hola, buenos días, ¿se escucha chicos? Por favor, ¿alguien podría escribir por el chat si se escucha? Carlita, muchas gracias, muy amable. Bien, entonces vamos a... Hola Jennifer, gracias. Vamos a desarrollar este capítulo 6 que implica dos temas. Veremos la frase verbal, el adverbio, la preposición y la conjunción. Lo primero que hay que recordar es que cuando se trata de una frase, siempre hay un núcleo. Eso es lo más relevante. El núcleo tiene que ser obviamente un verbo, por eso se llama frase verbal. Si el núcleo fuese un sustantivo o un pronombre, se llama frase nominal, ¿no? O si el núcleo es un adjetivo, se llama frase adjetiva. Bien. ¿Y cómo es que se puede identificar a la frase verbal? Primero, recordando que la frase verbal va a funcionar dentro de la oración como predicado. Entonces, por la clase pasada, ¿no? La clase que hemos visto, el sujeto, nosotros podemos, o creo que no vi con ustedes el sujeto. Recordamos entonces la frase nominal. La frase nominal que funciona como sujeto tenía un predicado. Ese predicado era todo lo que se decía del sujeto. Así que con esa idea básica, nosotros podemos identificar, por ejemplo, en esta oración, lo siguiente. Podemos decir José es un amigo leal. José me ayudó en todo tiempo. Cuando analizamos frase nominal en función de sujeto, José sería, ¿verdad? Sujeto. Y ese sujeto tiene un predicado. Y resulta que ahí está la frase verbal. Donde está el predicado, ahí está la frase verbal. José me ayudó en todo tiempo. Esto también es el predicado. Y es un predicado que tiene, ojo, o núcleo al verbo ayudar y en el primer caso al verbo copulativo. Ya. ¿Por qué les hago este comentario? Porque gracias a la presencia del núcleo, en este caso un verbo copulativo, y aquí un verbo predicativo, gracias a ello, la frase verbal tiene un nombre. Esta se va a llamar frase verbal atributiva. Y la otra, frase verbal predicativa. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que considerar. Tendrá verbo copulativo más un atributo.
Tendrá un verbo predicativo y cualquier otro tipo de complemento, ya sea directo o indirecto, circunstancial, depende del verbo. Aquí ayudar a mí. Me sería el objeto directo. Me ayudó cuando, en todo tiempo, circunstancial. Entonces, hay dos clases de frases verbales. El núcleo, la estructura es, va un núcleo acompañado de un complemento. Ese complemento de qué depende, qué tipo de verbo es el que aparece, ¿no? Si es copulativo, solo puede tener complemento atributo. Eso es lo que nos dice este resumen. Las dos clases, el núcleo tiene un verbo copulativo, le sigue atributo y si el verbo no es copulativo, puede tener cualquier tipo de complemento, como el caso de o de o y si el verbo es transitivo. Siempre esperamos que se fijen en el verbo principal, porque puede darse el caso, como por ejemplo acá, han sido, aquí hay un núcleo, hay dos verbos, el verbo haber y el verbo sido, pero el principal es el que nos interesa, ¿no? Sido, que es el verbo copulativo. En cambio, cuando decimos el jardinero está podando, hay dos verbos, estar y podar, pero ¿cuál es el que nos interesa? El verbo podar. Y el verbo estar es solamente un auxiliar. Entonces, siempre que ustedes tengan dos o más verbos, pero que funcionan como un núcleo, ahí tratamos de, ahí identificamos una perífrasis. Estaba podando, perífrasis, o si digo el jardinero ha tenido que podar el rosal, ¿no? Por ejemplo, si decimos el jardinero ha tenido que podar las hojas, árbol, ¿no? Ustedes aprecian acá. Esta es la frase. Todo esto es la frase. Frase verbal. Y ahí aparecen tres verbos. Esos tres constituyen el núcleo. A ese conjunto de verbos, pero que expresa una sola idea, la idea, ¿quién lo aporta? El principal, podar. A esto se le llama perífrasis, unión de varios verbos con una sola idea. El jardinero ha tenido que podar las hojas del árbol, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si me dan otra oración en la que diga, a ver, ya sigo con el jardinero? Ha tenido que ser más cuidadoso. Muchachos, en este caso, también estamos en una frase verbal, pero el detalle es que ahora tenemos a esto como núcleo. Ha tenido que ser. ¿Y cuál es el verbo principal? Ahora es el verbo copulativo. En el primer caso, el verbo principal ha sido podar. ¿Mm? Miren cómo de pronto cuando haya varios verbos se puede transformar la situación, ¿no? A esto llamamos frase verbal predicativa.
En el otro, frase verbal atributiva. Bien, muchachos, ahora sí, era necesario explicarles que puede presentarse varios verbos, pero con una sola idea. Eso es perífrasis y siempre en perífrasis fíjense en el último verbo, porque dependiendo de ese principal, ojo, puede haber 3 auxiliares, 2 auxiliares, pero solo el verbo principal aporta el significado. ¿Sí? Aquí tienen más ejemplos. Pueden hacer su captura. Profesora, disculpe, ¿puede retroceder a la primera diapositiva? Sí, claro, ahí está. Muchas gracias, Miss. De nada, hija. Y acá tienen el ejemplo también, si en caso les puede ayudar en algo. Ok, ahora sí, vamos acá. Vamos a conocer a profundidad el verbo. Primero es una palabra que se puede flexionar. Eso quiere decir que puede cambiar el tiempo, la persona, el modo, el aspecto y de esa manera entonces les decía que se puede flexionar y presentar todos estos cambios, ¿no? En aspecto, en persona, en tiempo, en número, en todos. Entonces, es una palabra sumamente variable. Además, su función es ser núcleo de la frase verbal. Es el núcleo. Y por otro lado, expresa una acción, un estado. Si digo, Mario trabajó o está trabajando, ¿no? Ha trabajado, ahí se ve la flexión. Cuando un verbo está conjugado, se le llama forma personal. Por ejemplo, pinté, pintaste, pintaremos, pintaron. Eso es la forma personal. En ese caso, hay un amalgama. Amalgama implica ¿o qué se entiende por amalgama? Amalgama es fusión, es unión. ¿De qué? De varias informaciones en un solo morfo. Pinté, ahí está. Entonces, ¿qué informaciones puedo unir en un solo morfo? El modo, el tiempo, la persona, el número, el aspecto. Eso es forma personal. Y si no está conjugado, por ejemplo, si digo pintar, correr, caminar, no está conjugado, es un verboide. La forma no conjugada, no flexionada del verbo se llaman formas no personales o verboides. Ahí es donde aparece un infinitivo. Cantar, correr, caminar, terminación ar, er, ir. Un participio, terminación ado, ido, yo, do y so. A frito, pescado, frito, ¿no? Ahí tenemos un participio en to. Ha dicho, dicho, hecho. Ha comido, ido. Ha estudiado, ado. Así, los participios nos van a ayudar para identificar la perífrasis. Acá, por ejemplo, ¿no? Ha tenido que podar. Podar es un infinitivo. Pero si digo, las hojas del árbol fueron podadas, podada,
ese sería un participio. Y si digo, el jardinero está podando, ando, eso sería un gerundio. Ahí está, ahí lo tenemos. Infinitivo, participio y gerundio. ¿Listo? Ahora, quiero que todos podamos entender lo que se relaciona con el modo. En cuanto al modo, hay tres. Hay tres, y acá lo vamos a ver. El verbo identifica tres modos, ¿no? Indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo es el que expresa la actitud del emisor de manera objetiva. O sea, yo como hablante, por ejemplo, en estos momentos diría, ustedes, queridos alumnos del ciclo especial verano, ingresarán a San Marcos. Serán profesionales exitosos. Disfrutarán de los beneficios que les brinde su carrera. Disfrutarán, serán sanmarquinos, profesionales. Frente a esos verbos, mi actitud es expresarlo de manera real, objetiva, porque yo creo que eso va a ser así. En cambio, si les dijese, jóvenes, ojalá todos lleguen a la meta. Ojalá, quizá todos ingresen en este año 2023. Ahí no hay una certeza. Queda dudoso, queda como un anhelo nada más, ¿no? Ojalá ingresen, pero no hay una certeza. A eso se le llama el modo subjuntivo. Ahora, básicamente para el subjuntivo yo les sugiero que tengan en cuenta esta partícula, ojalá, ayuda bastante. Ojalá ingresen todos, ¿no? Ojalá ingresen todos. Quizá el examen esté fácil, quizá ya tengo una duda. Entonces, esas expresiones, tal vez, quizá, ojalá, refuerzan el subjuntivo. Pero a veces también tenemos la actitud de ordenar, ¿no? Expresar una orden. Y de esta manera podemos hacerlo o con un mandato, un ruego, va dirigido para que el receptor se comporte de una manera. Así tenemos, Saúl, lee, hay un vocativo. Mira, esa coma hace una gran diferencia. Saúl, lee este libro. Pero si no le coloco la coma, Saúl lee este libro, yo leo este libro, tú lees este libro, se pasa al indicativo. Entonces tengan cuidado con los signos de puntuación también. Eso hace una diferencia. Eso es con respecto al modo, muchachos. En cambio, cuando hacemos referencia al tiempo, ahí tenemos tres, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. En cuanto a la persona, primera, segunda y tercera. El número singular y plural. Por ejemplo, si decimos ustedes ingresarán a la decana de América, está en tiempo futuro y la persona es segunda plural, ustedes, pero está en plural. Ahora, ¿cómo es el aspecto? ¿Qué indica el aspecto? El aspecto es de dos tipos. Nos puede expresar una acción ya terminada o una acción que no se ha realizado, no ha concluido, no ha acabado. En el perfectivo, cuando ya acabó, ya finalizó, hay un producto, decimos, ¿no? Laura lavó. O puedo decir Laura ha lavado. Ahí es perfectivo. Cuando ustedes ya hayan ingresado a la universidad y tengan que recordar, dirán, yo me preparé
en el Centro Pre de San Marcos. Me preparé, porque ya habrá terminado esa etapa. O podrán decir, me he preparado en el Centro Pre. Pues que ya terminó, usted ya ingresó a la universidad, esa es una etapa que ya pasó. En este momento, ¿cuál sería la oración? La oración en este momento sería, yo me preparo, que todavía no termina. O podrá decir, me estoy preparando en el Centro Pre, ¿no? Porque es una acción que se está dando. O simplemente cuando uno dice, ingresaré a San Marcos. Esa expresión está en futuro. Todavía no se ha dado la acción de ingresar, por lo tanto es imperfectivo. Pero a eso le vamos a añadir otra información. Recuerden, la terminación aba, ¿no? Aba marca un pasado. Estudiaba, jugaba, pintaba, cantaba. La terminación aba. A ver, jóvenes, ¿hay alguien que está con el audio? A ver, vamos a buscar quién está con el audio activado. Ah, ya, creo que ya no. Ah, Andrea, no te preocupes. Vamos a hacer muchos ejemplos de perífrasis. No te preocupes. Recién veo el chat. Discúlpame. Vamos a hacer muchos ejemplos. No te preocupes. En breve haremos varios ejemplos de perífrasis verbal. Les decía que la terminación aba, ¿no? Yo cantaba, jugaba, bailaba. Es un pasado. Pero a veces el pasado tiene todavía posibilidades de seguir realizándose en el tiempo presente, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, vamos a citar un caso de la vida real. Dos parejas, ¿no? Hoy, ¿verdad? Día de la amistad, San Valentín, Día del Amor. Chicos, feliz Día de la Amistad. Disfruten estudiando. Les decía, en una pareja de enamorados, por ejemplo, termina la relación y de pronto pasa un tiempo, ¿no? Si la relación ha sido buena, ha sido buen compañero, buena persona, uno lo recuerda con afecto. Hay momentos en que de repente intercambian un saludo y uno de los bueno, de la pareja, el caballero o la dama dice, mira Juanito, ¿no? La chica dice, mira Juanito, yo te amaba y me dejaste ir. Yo te amaba, ¿no? Le dice así. Entonces Juanito dice, a ver, esta chica me dice que me amaba. Entonces todavía hay algo todavía en el corazón de esta chica. Te amaba, ese es un verbo que grafica perfectamente que todavía sigue sintiendo algo por Juanito, ¿no? Si a Juanito le dijesen, yo te amé, pero me dejaste ir, ahora ya no hay nada. Esa expresión de la vida real, así algún momento nos hemos expresado, yo te amé, ya terminó todo. Pero si alguien dice yo te amaba, todavía hay algo. Está en pasado, pero todavía se sigue dando algo más, ¿no? El corazoncito sigue latiendo. Entonces les hago esta referencia, ¿no? En tanto que nos expresamos así muchas veces, para que entiendan que el pasado imperfecto nos ayuda a reconocer el aspecto imperfectivo. Si encuentran otra terminación, ¿no? Aparte del aba, como leía. Ya. Ana leía novelas peruanas. Esa terminación ia, ya primero vamos a resaltar el verbo y luego identificar ia.
Todo verbo que termina en ia, comía, leía, veía, oía, es un pasado, pero se llama pasado imperfecto. Y el aspecto también. ¿Cómo lo contrastamos? Cuando dice Ana leyó. Ana leyó novelas. Ahí contrastamos. Ahí ya acabó, terminó. Leyó, ya finalizó. Si dice leía, está leyendo, o si dice Ana lee o Ana leerá, es un aspecto imperfectivo. A ver, empiece la rueda de preguntas. ¿Han entendido, por favor, esta parte, chicos, del aspecto, del modo? A ver, alguna señal de que están en sala. No sé, alguna expresión, por favor. Ya, por fin, hay alguien que está conectado. Gracias. Sí, porque a veces puede ser que uno, ¿no? Esté aparentemente conectado, pero está en otras labores, está desayunando. Ahí está, ¿no? Muy bien. Hay 3 conectados. Ya, entonces vamos. A ver, vamos por acá. Si entendieron eso, esto va a ser más fácil. Vamos a clasificar el verbo. Y para clasificar al verbo, vamos a tomar en cuenta 2 criterios. No, 2 no, muchos criterios. El primer criterio para clasificar es lo siguiente, la frase verbal. Yo voy a tener clases de verbos según varios criterios. Primer criterio, según la clase de frase verbal. Pues según la clase de frase verbal, voy a tener en este caso copulativo y predicativo. El copulativo, ser, estar, parecer, permanecer, yacer. El verbo copulativo, ¿en qué frase verbal aparecía? En la atributiva. ¿Y el verbo predicativo en qué aparecía? En la frase verbal predicativa. ¿Ves? Es una cuestión de terminologías, un juego de palabras. El copulativo enlaza, por eso su nombre cópula, ¿no? Une, cópula es unión, une al sujeto con su atributo. Puedo decir, ustedes son estudiosos. Ustedes están contentos. Ustedes parecen tranquilos, ¿no? Voy a ir con cada uno de ellos conectando al sujeto con su atributo. Mientras que el predicativo es el que aparece en el predicado verbal y es de 3 clases, ¿no? Es transitivo, intransitivo o impersonal. Un verbo predicativo se clasifica en estos 3 y vamos a entender qué significa transitivo. Presenta objeto directo y opcionalmente indirecto. Opcional porque no necesariamente todo verbo transitivo debe tener objeto indirecto. Lo que sí debe tener es el objeto directo. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? En una oración como Juan, a ver, decimos algo de Juan. Juan desea. Juan desea. ¿Qué cosa desea? No tenemos la idea completa. Queda un vacío. Pero si yo dijese, Juan desea un helado de vainilla, ahí cambia.
Juan desea un helado de vainilla. Ahí cambia la situación porque ahora esto está completando ese vacío que existía con el verbo desear. Entonces, el verbo desear es transitivo. ¿Por qué? Porque su significado no está completo, porque hace falta la presencia de un objeto directo para completar ese vacío, ¿no? Entonces tenemos, Juan desea un helado de vainilla. Juan desea eso. Ahora, ¿qué pasa si decimos, de todas maneras, es importante que aprendan a hacer el reemplazo? Juan desea el helado, Juan lo desea, ¿no? Se cambia. Ahí está. Los objetos directos jóvenes se reemplaza por lo, la, los y las, ¿no? Entonces, sería lo de, y acá también es el lo de, objeto directo, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Que hay verbos transitivos que aceptan el objeto indirecto, lo necesitan para completar toda la idea. Juan obsequió un libro. ¿A quién? A su hermano. El objeto directo sería el libro, ¿no? ¿Qué cosa obsequia Juan? Un libro. ¿A quién? A su hermano. Ah, él es el beneficiario. Y a ese beneficiario le vamos a decir objeto indirecto. Es el destinatario de la acción verbal. Obsequia algo. El libro es el lo de, a su hermano es el objeto indirecto. ¿Sí, muchachos? Entonces, está demostrado que el verbo desear y obsequiar son verbos transitivos. ¿Y por qué? Porque su significado es incompleto, necesitan o de, otros necesitan o de y otros necesitan, aparte de lo de, el objeto indirecto. Entonces, en este caso de los verbos transitivos tienes, mira, un montón para repasar. Observar, imponer, comprar, vender algo, ¿no? Siempre. Tejes algo, usas algo, etc. Pero un intransitivo no necesita o de. ¿Por qué? Porque su significado es pleno. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, nació mi sobrino, ¿no? Yo expreso esta oración, el sujeto es mi sobrino y ya se entiende sin que yo tenga que utilizar algún complemento. No tengo que decir en dónde nació, cuándo nació, no tengo que decir cómo, ¿no? Con cuántos kilos. Es suficiente con el verbo. El verbo nacer es intransitivo. Ahora, si yo quiero, le puedo añadir complementos, pero eso es opcional. Esa es la característica de un verbo intransitivo. Venir, viajar, descansar, etcétera. Son numerosos. Esos puntos suspensivos es que todavía hay más, ¿no? Pero entonces ustedes no van a memorizar una lista de verbos, eso sería imposible, uno se olvida, pero sí tener la idea clara. Intransitivo no tiene objeto directo. Una oración impersonal
primero con un verbo impersonal. Esta información de los verbos nos va a servir para las oraciones también. Gracias a los verbos vamos a llamar oraciones transitivas, intransitivas, impersonales. Una característica de un verbo impersonal es que no tiene sujeto y solo se puede conjugar en tercera persona singular. Nada más. Hace calor. ¿Quién hace el calor? Nadie. Hay muchas protestas al interior del país. No hay forma de identificar el sujeto. El verbo haber, el verbo hacer, conjugado en tercera persona singular, ¿no? Tercera persona singular es su característica. Y algunos verbos se refieren a los fenómenos climatológicos. Está lloviendo, ha garoado, ha nevado, lloverá, nevará. Está relacionado con la naturaleza, fenómenos de la naturaleza. Y justamente a estos los llamamos impersonales también porque no tienen sujeto. ¿Ha llovido quién? No hay sujeto. Ni tácito tampoco, ¿ah? Bien, muchachos, hasta acá los verbos de tipo predicativo. Fíjate, ¿ah? Copulativo y predicativo. Siguiente criterio. Cuando nosotros clasificamos a los verbos, hablamos de regulares o irregulares. Pero ¿cuál es el criterio que se utiliza para decir regular o irregular? Esto es según el lexema. Vamos a ver ejemplos. Ya, miren muchachos, les presento una lista de verbos al azar y he elegido los que tienen terminación ar, er, ir para solamente ilustrar lo siguiente. A esas terminaciones les vamos a quitar la marca del infinitivo y nos vamos a quedar con la raíz. La teoría dice que si la raíz no cambia, si la raíz no sufre alteraciones en su forma al momento de conjugarse, se llama regular. Pero si sufre variación, alteración, cambio en el lexema o en el morfema flexivo, o sea, en la desinencia, se le llama irregular. Bueno, vamos a comprobar. Yo te sugiero que después de separar la terminación ar, er, ir, hagas la conjugación en la primera persona. Yo canto. O sea, primera persona, tiempo presente, nada más.
Ya está. Miren, muchachos, he tomado el tiempo de hacer la conjugación en todos los casos en primera persona y tiempo presente. Para que ustedes noten lo siguiente. Raíz igual, regular, raíz que no cambia, los tres primeros regulares. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Comparen ustedes que algo pasó. Yo hago, yo hice, se altera completamente. Verbos irregulares. ¿Está claro, muchachos? Así es como ustedes, no importa qué verbo les presenten, no interesa. Ustedes aplican la teoría y se da, sí o sí. Y bueno, acá ya está como una ayuda, ¿no? Para que puedan ustedes tomar como referencia. El otro criterio, aparte del lexema, es la conjugación. Hay verbos que tienen conjugación plena, completa. Hay otras que se limitan en alguna persona o en algún tiempo. Entonces, ¿en qué momento decimos que hay limitación? Por ejemplo, con el verbo atañer. Si quisiéramos conjugar ese verbo en tiempo presente, primera persona, segunda persona, no lo vamos a conseguir, pero sí podemos en la tercera persona. Igual con el verbo balbucir. Si yo quiero conjugar balbucir en primera persona, yo no puedo, pero sí puedo en la segunda. Tú balbuces, él o ella balbuce, sí se puede, pero en la primera singular no. Así, basta que haya una limitación con alguna persona o algún tiempo al momento de conjugar, a eso se le llama defectivo. Y los no defectivos no tienen limitación alguna. En todo se puede conjugar. Todas las personas, todos los tiempos, todos los modos, no hay impedimento. Así tomamos en cuenta la conjugación. ¿Listo? A ver, hasta ahí voy a mirar el chat. De repente hay más preguntas. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya. A ver, creo que vamos a atender el chat. Vamos a atender el chat. Andreita había preguntado sobre perífrasis. Ahorita lo veo. Andrea, sobre el aspecto. Vamos a verlo ahorita. Imperfectivo es cuando el verbo es imperfecto. Ya, Abigail, vamos a ver eso. Esas tres preguntas, ¿no? Sobre perífrasis y sobre el aspecto. Ya. Y justamente, qué bueno, porque vamos a ver perífrasis en este momento. Y con eso se va a entender muy bien. Les había dicho, a ver, insertando un PPT nuevo, que por perífrasis entendíamos la unión de dos o más verbos que expresan una sola idea, ¿no? Así, por ejemplo, podíamos decir, vas a tener que volver a ordenar
estos libros. ¿Ya? ¿Cuál es la perífrasis? Esta es la perífrasis. Vas a tener que volver a ordenar. ¿Y por qué se llama perífrasis? Hay varios verbos, hay 1, 2, 3, 4 verbos, pero solo uno es el verbo principal. ¿Y cómo me doy cuenta que este es el principal? Porque expresa la idea, una sola idea, y esa idea es ordenarás estos libros. Perífrasis, entonces, formado por auxiliar, tener es un, volver es auxiliar, ordenar. Entonces, la pregunta de, a ver, Carlita era, ¿cómo yo puede ser un, ya, retomando la explicación. Cuando se trate de una perífrasis, vamos a encontrar verbos auxiliares y verbo principal. Los verbos auxiliares, como su nombre indica, van a ayudar en la conjugación del verbo principal, ¿no? Van a ayudar en la conjugación, porque si no ayudasen en la conjugación, no podríamos marcar, por ejemplo, tienes que leer. Leer no tiene marca de persona, pero si digo tengo que leer, tenemos que leer, ahí sí. Entonces el verbo tener le ayuda en la conjugación. Esa es la tarea del verbo auxiliar. Puede haber 2, 3 verbos auxiliares. Aquí tenemos 3 verbos auxiliares, pero solo el primero aparece conjugado y el verbo principal va al final. El verbo principal, ¿cómo va a estar expresado? Va a estar expresado en la forma de un verboide. Infinitivo terminando en ar, ¿no? Tienen que estudiar, terminación ar. Suele nadar, terminación ar. Ar, ir. Participio, ado, ido, cho, toso. Está comiendo, está leyendo, está jugando. Participio, este es un gerundio. Está leyendo, está jugando, está comiendo, un gerundio, ando yendo. Pero cuando sea participio termina en ado, ido, chotoso. Ha pintado, ha leído, ha dicho, ha frito, hemos impreso, ado, ido, chotoso. La terminación del verbo principal va en un verboide. Eso es una perífrasis. Aunque haya 2 verbos, 3 verbos, pero con una sola idea, perífrasis. Y la pregunta también era acerca del aspecto. El aspecto es lo que presenta un verbo. Si el verbo dijese, por ejemplo, yo trabajo en Lima, ¿no? Fuese así el verbo. Yo trabajo en Lima, aquí se está señalando una acción que todavía no termina, no ha concluido. Por eso es que dice yo trabajo, está en tiempo presente. Este verbo está en aspecto imperfectivo. Todavía no termina la acción. Todavía no concluye la acción. Este verbo trabajar todavía no indica que haya concluido, ¿no? No ha finalizado. Eso se llama aspecto imperfectivo. Pero si dijese yo trabajé, ya acabó, ya terminó,
Finalizó. Ya hay un resultado. A ver, la pregunta fue de Andrea, ¿no? Andrea, si el verbo dice yo trabajo, estoy trabajando o trabajaré, o cuando dice trabajaba, terminación aba, esos indican que no se ha terminado, no se ha concluido la acción y por eso se llama aspecto imperfectivo. Imperfectivo es cuando el verbo es imperfectivo, el aspecto es imperfectivo si la acción no ha terminado, Abigail. No es que el verbo sea imperfecto. El aspecto es solo de dos tipos, perfectivo o imperfectivo. Lo que mencioné es el pasado imperfecto, ¿no? Ese pasado que termina en aba o en ia. Veía, comía, leía, es un pasado imperfecto. Y como tal, el aspecto también es imperfectivo. Eso fue lo que dijimos, estimada Abigail. Ahora sí, he leído sus preguntas del chat, los he contestado. Si quedan algunas dudas, por favor me lo dicen y si no, proseguimos. A ver, estoy mirando el chat. ¿Hay algo? ¿Está claro? Gracias, Abigail. A ver, ¿alguien más? ¿Todo claro? Andrea, muy bien. Bien, bien, chicas. Entonces, cualquier consulta, ya saben, voy a estar más atenta al chat. A veces miro el PPT y no veo la ventana del chat. Bueno, dicho esto, volvamos a la perífrasis. ¿Sabes qué te recomiendo? Que se aprendan, eso sí. Es una lista muy cortita, no se va a complicar la vida. Que se aprendan la lista de los verbos que son auxiliares, ¿no? Aquellos que se utilizan para realizar la conjugación en la perífrasis. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al verbo haber. Ese siempre es un auxiliar. Hemos estudiado, han estudiado, hemos leído. El verbo tener. Tienes que trabajar, tienes que repasar, tenemos que limpiar la casa. El verbo estar. Está trabajando, está jugando, está leyendo. Fue, fue operado, será operado. Fueron operados, fue citado, serán citados. Ese es el verbo ser. Soler, suele correr, solemos correr. Entonces son verbos que ayudan en la conjugación. También te recomiendo el verbo deber. Debemos amar a nuestros padres. Debemos, ¿no? Debemos. Ahí está. El verbo soler también, ¿no? Listo, muchachos. Ahora sí, dicho esto, vamos a la presentación de la perífrasis, donde ustedes tienen más ejemplos, más modelos y van a poder captar mejor esta explicación. Entonces aparece de la siguiente manera. Teoría primero. Unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Consta de verbo auxiliar y verbo principal. Siempre el verbo principal va a estar en la forma de un verboide. ¿Ok? En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal, como en Mario, tienes que volver a pintar. Solo el primero.
Si tengo varios verbos, se refiere a esto, varios verbos auxiliares, solo el primero aparece conjugado. A eso se refiere. Solo el primero. Muy bien. Dicho esto, muchachos, revisemos. Suelen ir, perífrasis. Tienen que viajar, terminación ar. Fue felicitada, ada. Ha estudiado, ado. Estaban coloreando, subrayando, cantando, bailando, leyendo, ando yendo. Ahora, hay un pequeño detalle y se los voy a compartir. ¿Qué pasa si yo tengo dos verbos, pero no perífrasis? Ya, miren por acá. Justamente tenemos unión de varios verbos, pero que no se da la perífrasis. Se los explicaré de la siguiente manera. Ella desea. ¿Qué cosa desea? Ir al cine con sus amigos. Esta es una segunda idea. La primera idea era deseo. Ella desea. Esa es la primera idea. El verbo ir expresa una segunda idea. No se forma la perífrasis. ¿Por qué? Porque cada verbo tiene su propio significado. Se pueden separar las ideas. En una perífrasis no se puede separar las ideas. No, 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 de ninguna manera. En cambio, en esta oración sí separo. Ella desea ir al cine con sus amigos, segunda idea. Carlos prefiere. Aquí hay una idea. ¿Qué prefiere? Estudiar. Esa es la segunda. Yo pienso, primera idea. Tiene su propio significado. Y la segunda, que llegarán a la meta. Tengo dos ideas, tengo dos proposiciones. A esto es lo que llamamos oración compuesta. Aquí no hay perífrasis, aunque haya dos verbos. ¿Por qué no hay perífrasis? Porque no hay un solo núcleo. Hay dos ideas. ¿Listo? Era importante aclararles ese detalle. Bueno, mis queridos alumnos, ahora sí, pueden hacer su captura de pantalla de la perífrasis.
Andrea nos pregunta, ¿qué tipo de verbo sería? Ah, buena pregunta. Bueno, en este caso, estos verbos no son auxiliares. Estos verbos son principales, son verbos transitivos. Desea algo, porque todo lo que es subrayado es el objeto directo de estos verbos. Desear es un verbo predicativo transitivo, porque tiene o de. Prefiere predicativo transitivo. Pienso algo transitivo, pero no son auxiliares. Listo, Andreita, hemos respondido. Y ahora viene la tarea para ustedes. Acá está. Por favor, desarrollen estas preguntas y justifiquen en caso de que no haya perífrasis, a ver, algo similar como les había mostrado. ¿Listo? A ver, ¿ya llegó sus respuestas? Excelente. Vamos a revisar entonces. Contestaban. Eso está en el modo indicativo. Indudable. Pero el aspecto es imperfectivo por la terminación aba. Ojalá lleguen. Eso es subjuntivo. Y los hermanos de César guardaron. Guardaron. Eso está en indicativo y el aspecto es perfectivo. ¿De acuerdo? Listo. Repasan, bueno, eso es imperfectivo, ¿no? Comprarán imperfectivo, porque todavía no termina la acción. Esa es la idea cuando decimos imperfectivo. No termina, no concluye la acción. Uno sería la respuesta la C. En la 2 hay perífrasis. A ver, acá hay perífrasis. Fue entrevistado. Fue auxiliar, entrevistar principal. El padre de Eduardo prefiere. Ah, pues acá ya no, porque prefieres verbo principal y viajar es la segunda idea. La prima suele comprar. No, el verbo soler es auxiliar y comprar es principal. Otro, Noelia nos prometió, promete algo, retornar. Aquí hay dos ideas, no hay perífrasis.
ha de entregar, ahí sí. Eso es lo mismo, entregará los juguetes. Ahí sí hay una perífrasis. Bien, chicos, a ver, comparen sus respuestas ustedes. Creo que a todos les ha ido bien. Listo, muy bien. Empezamos un nuevo capítulo. Antes me quiero asegurar con una pregunta. No sé por qué tengo la intuición, pero podrían tener dudas acá. Un segundito. Les voy a consultar. Siempre me quiero asegurar que todo haya quedado claro. Vamos a analizar. Quiero que respondan qué clase de frase verbal es. ¿Qué clase de frase verbal hay en cada uno de estos enunciados? ¿Ya? Por favor. Me quiero asegurar bien que hayan entendido frase verbal porque vamos a pasar al siguiente capítulo que es el adverbio, preposición y conjunción. Por favor, envíen sus respuestas por el chat.
A ver, desarrollen todo completo porque de no ser así, nos vamos a quedar con la duda siempre. Justamente les he diseñado estos ejemplos para que ustedes puedan ya finalizar frase verbal, identificando bien su clasificación, porque esta es una base para la siguiente sesión que vamos a analizar, oración de predicado nominal y predicado verbal. Para eso es importante que este tema quede bien, pero bien consolidado. ¿Ya? Sigo mirando, solamente Xiomi ha hecho la tarea. A ver los demás, sigo esperando, estoy atenta al chat. Uy, nadie más se anima, solamente Xiomi con Andrea han hecho la tarea. Uy, uy, uy. Por lo menos una más. ¿Alguien más que se anime, por favor? Si no, voy a pensar que nadie entendió, ¿ah? Sebastián, no se les llama frase, sino predicado. O sea, a la frase verbal atributiva le vamos a decir que cumple la función de predicado nominal. Y a la frase verbal predicativa vamos a decir que cumple la función de predicado verbal. Eso es. Pero no se les llama frases atributivas. Se le dice nominal y verbal. No, 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 no. Aclarando siempre. Frase nominal es otra cosa. Nominal es otra cosa. Pero predicado nominal, ya. Ahorita voy a explicar ese término. Es importante, voy a explicarlo. Pero para eso vamos a terminar. ¿Qué clase de frase verbal? Cuando digo clase, me estoy refiriendo a esto. Atributivo o predicativa. A eso me refiero. Y predicado nominal es otra cosa. Y frase nominal es otra cosa. Ya, ahorita igual lo voy a explicar, pero primero terminemos este análisis. Les cuento que esto fue felicitado, es una frase verbal predicativa. Ustedes dirán, ¿por qué, profesora? Porque el verbo principal es felicitar. El ganador fue felicitado por alguien. Felicitar es el verbo principal. Por eso, ese es un verbo predicativo. La frase se llama frase verbal predicativa. Pedro fue a la tienda. Esto es como el verbo ir, ¿no? Es el verbo ir en tiempo pasado. Se llama frase verbal predicativa.
Pero acá viene algo. Juana fue. Ya no es el verbo ir, sino es el verbo ser. Y este verbo ser está acompañado de un atributo, una excelente secretaria, ¿no? Ese es su atributo. Tanto se llama frase verbal atributiva. Es un verbo copulativo. Está enojado, estar es copulativo. Es una frase verbal atributiva. Y si digo Doris está practicando, practicar es el verbo principal. Estar es auxiliar, pues hay una perífrasis. Una frase verbal predicativa. Predicativa. Sara está en la piscina. Ahí hay un dato importante. Si el verbo estar fuese copulativo, tiene que ver atributo. En la E no hay atributo, porque estar no es copulativo. El principal es practicar y estar es un auxiliar. En cambio, en la D, está enojado. Enojado es el atributo de Raúl. Entonces la frase sí cumple. Tiene copulativo y atributo. Pero si digo Sara está en la piscina, el verbo estar está en la piscina, fíjense, lo que encontramos es lo siguiente. No hay atributo. En la piscina es un circunstancial. Frase verbal predicativa. Qué importante es que veamos ese análisis, por favor, detalladamente, porque si no nos equivocamos. ¿Ok? A ver, rueda de preguntas. ¿Está claro? Miren todos, miren, comparen sus respuestas. A ver, Celeste, Cecilia, Xiomi, Rafaela, Cielo. Ah, varios han hecho su tarea. Carlita, Sofía. Listo. Puede explicar la D y la F. En la D decimos Raúl está enojado. Raúl está molesto, Raúl está preocupado. Enojado es un adjetivo. Si digo preocupado, Raúl está cansado. Ese es su atributo de Raúl. O sea, este verbo estar sería copulativo y luego sería enojado el adjetivo que funciona como atributo. ¿En qué se diferencia de la F? Sara está en la piscina. En la piscina no es un atributo, no es una cualidad, no es una característica, este es un circunstancial del lugar. Entonces el verbo estar no puede ser copulativo. Qué diferente sería Sara está feliz en la piscina. Ahí sí, porque feliz sería su atributo, pues. Un atributo es una cualidad. ¿Cuál es la cualidad que ustedes tienen? Ah, ustedes son estudiosos, son respetuosos, son tranquilos, son amables. El atributo tiene que estar para que el verbo sea copulativo, si no, no lo es. Como en este caso, en la piscina es un circunstancial. ¿Sí? Ahora sí se entiende, Andrea. En la última no sería atributiva. No, porque no hay atributo. No basta con que ustedes encuentren el verbo estar. Tiene que haber un atributo. Ese es el requisito, miren, ve.
No basta que esté el verbo ser, el verbo estar, inmediatamente tiene que haber un atributo. Si no hay atributo, no es copulativo. En la piscina es un circunstancial del lugar. Listo, creo que ahora sí, perdón, ya se entendió. Sebastián, el verbo estar no siempre es copulativo. Puede ser un auxiliar o se transforma en un verbo predicativo. ¿Por qué? Porque no cumple el requisito de tener el atributo. Listo, listo muchachos. Vamos acá. Lo importante es que ustedes hayan entendido frase verbal. Ya el resto es más sencillo. Hablemos del adverbio, muchachos. ¿Qué es un adverbio? A ver, primero, se define morfológicamente como una palabra que no tiene flexión. Si yo dijese, por ejemplo, la profesora está media contenta, esta sería incorrecta. Esto no está bien. La palabra media es un adjetivo. Perdón, es un adverbio. No puede ser, no se puede flexionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo decir, ahora está medio. Ahora sí, el adverbio que no se puede flexionar, ahí sí calza perfecto. Está medio contenta. Eso significa que es una palabra invariable. Modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Esa es su función. Sintácticamente, así trabaja. Mario trabaja yo. Yo modifica el verbo. Por eso es un adverbio de cantidad. La mazamorra está muy dulce. Dulce es el adjetivo y el que lo modifica es muy, ¿no es cierto? Muy, que es un adverbio. Ahí se cumple el adverbio modifica a un adjetivo. El adverbio modifica al verbo. Vive lejos. Lejos es un adverbio. Y bastante modifica a otro adverbio. ¿Está claro? Esa es la teoría. Semánticamente, un adverbio puede expresar varias informaciones. A ver, voy a escribirlo por acá. Expresa idea de tiempo. Cantidad. Tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. A ver, en ese orden. Que me indique tiempo. Mañana. Que me indique lugar. Aquí, allá. Bien, mal.
cantidad bastante. Afirmación, sí. Negación, no, nunca, jamás. Quizá, tal vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta la idea semántica, ¿no? Acerca del adverbio. Bueno, trabaja bien, es el modo, come bastante cantidad y viajaremos mañana el tiempo. Pero ¿será suficiente eso para que ustedes no fallen en un examen, en una práctica? Me parece que no. Por eso es que les voy a presentar, pero en otra plantilla. A ver, voy a copiar esta plantilla. Les voy a dar un par de ejemplos para que analicen. A ver, vamos a analizar oraciones. Ya está. Vamos con estos ejemplos, muchachos. Les va a ayudar bastante. ¿Ah? Quiero que ustedes analicen. Primero, identifiquen en cada uno, A hasta la E, cuántos adverbios hay. Esa es la pregunta más importante. ¿Cuántos adverbios hay en cada uno? La A, la B, la C, etcétera. Y luego vamos a clasificar qué tipo de adverbio es. ¿Ya? Voy a mirar el chat. Envíen sus respuestas.
Chicos, por favor, envíen sus respuestas. ¿Cuántos adverbios hay en cada oración? Considerando todo lo que hemos definido, que el adverbio es invariable, que el adverbio modifica el verbo, el adjetivo, otro adverbio y que expresa estas ideas, ¿no? Semánticamente. A ver, espero su respuesta, por favor. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Y de qué tipo son, no? Bueno, solo Abigail ha hecho la tarea, no puede ser. A ver, los demás, les doy un minuto más, pero tienen que trabajarlo, sí o sí. Bien, Xiomi ha hecho la tarea. ¿Quién más ha hecho la tarea? Abigail, Gabriela, Carlita, Abigail, Andrea, Daniel también ha hecho la tarea. Alondra, ¡uy, qué estudiosos son mis alumnos! Cristian, vamos a ver. Revisen todos. A ver, primer caso. Solo voy a poner de color rojito los adverbios. Hugo tiene mucho dinero porque trabajó mucho. Este es el adverbio. ¿Por qué mucho es un adverbio? Porque modifica al verbo trabajar. Está cumpliendo la teoría. ¿Qué dice la teoría? Modifica al verbo. Ya, perfecto. ¿Y qué pasó con mucho dinero? No es. ¿Por qué no es? No es por una sola razón. Porque aquí funciona determinante. Le vamos a poner otro color para que no se equivoquen. Este se llama determinante cuantificador. ¿Y por qué? Porque está al lado de un sustantivo. Y los determinantes modificaban a los sustantivos, ¿sí o no? Un adverbio no modifica a un sustantivo. Así que ojo, pestaña y ceja. Ay, acá se ha descuadrado. Esto era... Voy a corregir en todas.
Ustedes se van a equivocar comparando su respuesta si es que no está. Ahora, Juan está bastante estresado. Acá sí, bastante se refiere a estresado. Es un adverbio de cantidad. Igual acá, es un adverbio de cantidad. Listo. Elmer tiene bastante responsabilidad. Aquí la palabra bastante ya no es un adverbio. Novedad. ¿Por qué? Porque va con el sustantivo responsabilidad. Por tanto, este vendría a ser un determinante. Es un determinante cuantificador indefinido. Miren, estoy tomando tiempo suficiente para paren. Responsabilidad sustantivo. Bastante no puede ser adverbio. En el caso B, sí, porque estresado es un adjetivo. Y la teoría dice que el adverbio modifica el adjetivo. Mañana. Sí, no. Este sí es. Se refiere al verbo. No. Se está relacionado con el verbo. Y aquí. Ahí están los adverbios. Respectivamente, ¿de qué son? Ya está. Hemos terminado ese análisis. ¿Y qué pasa acá? Por la mañana. Pues ahí no está como adverbio, está como sustantivo. ¿Cómo sé de qué es un sustantivo? El artículo por la mañana. Y también yo puedo pluralizar por las mañanas. Ahí nos damos cuenta que el adverbio no se puede flexionar, el adverbio no puede expresar la información con plural, no se puede pluralizar. Esto es un sustantivo. Te levanta feliz. Feliz es un adjetivo. Y desayuna muy bien. En realidad aquí hay dos, ¿no? Está muy y está bien. Es un adverbio de cantidad. El otro es adverbio de modo.
Bueno, muchachos, empiece la rueda de preguntas. ¿Está claro esto? A ver, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué hay, Andrea? El otro mucho sería determinante. A ver, me imagino del mucho de estos, ¿no? Mucho dinero determinante y mucho cantidad. No sé si por ahí va la pregunta, Andrea. ¿Me escribes? A ver, ¿qué más? El verbo tiene no se toma en ningún caso. Tiene, Hugo tiene mucho, pero el sentido no es Hugo tiene, no está, esta palabra mucho no está relacionado con el verbo. Tiene dinero, esa es la idea. Pero ¿cuánto de dinero tiene? ¿Ustedes tienen dinero? Sí, ¿cuánto? Mucho dinero. ¿Mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿100 soles? ¿20 soles? ¿1000 soles? ¿1 millón? Es una cantidad no exacta. Por eso modifica al sustantivo y se llama cuantificador indefinido. No se relaciona con el verbo. Ya aclarado para Abigail. La frase está bien hecho. La frase está bien hecho. ¿Cómo sería? A ver, Andrea, ¿cómo es eso de la frase? Está bien hecho. A ver, ¿qué, qué deseas que analicemos? La frase está bien hecha. ¿Eso? ¿Cómo sería? A ver, explícame, Andrea. La oración que quieres que analices eso, la frase está bien hecha, está bien hecho. Ah, ya, está bien hecho, ¿cómo se estructuraría? Ah, ya, entonces yo diría, ¿no? Sujeto primero. ¿Cuál es tu sujeto, querida Andrea? Está bien hecho, tendrías que precisar cuál es tu sujeto. Si tú dices, esto está bien hecho, esto, sujeto, está bien hecho. Hecho, la frase hecha, la frase dicha, ahí sería como un adjetivo. Entonces, bien sería el adverbio. El adverbio modifica al adjetivo. Hecho, hecha, ¿no? ¿Cómo se estructuraría el verbo? Y luego sería hecho, hecha como un adjetivo y bien sería un adverbio. ¿Pequeño es un adverbio? No, porque si digo el niño pequeño, el gato pequeño, estaría modificando a un nombre y no sería adverbio. Eso se llamaría jóvenes, disculpen, a veces tengo pequeñas interrupciones. Bueno, ustedes saben que yo soy la jefa de curso de lenguaje y cualquier incidente que sucede, pues eh, tengo que estar atenta para solucionar, ¿no? Así que recibí una llamada
urgente de la pre. Bueno, con respecto a la pregunta de Abigail, hemos aclarado que pequeño es un adverbio. Me dice, ¿es un adverbio? No, es un adjetivo porque si lo ponemos en contexto, yo les sugiero que cada palabra ustedes lo tomen en contexto porque si no, así como la palabra mañana, ¿no? Si yo lo quito de contexto y diría, mañana me voy de paseo, mañana sería adverbio, pero si digo por la mañana, por las mañanas, desayunamos en casa con la familia, ya no es un adverbio, se convierte en sustantivo. Igual aquí, la palabra pequeño sería un adjetivo, pero pónganle siempre un contexto para ayudarse de todas maneras. ¿M? Bien, entonces ya hemos respondido la pregunta. Ahora volvamos. Ya está aclarado también, ¿no? Listo. Andrea también, sí, espero que se haya aclarado la pregunta. Ahora, también debo señalar que no solo vamos a encontrar adverbios, o sea, palabras simples, solas. Vamos a necesitar, por ejemplo, que haya un conjunto. A veces se da eso, ¿no? Un conjunto de palabras, pero que equivalen a un adverbio, a lo que vamos a llamar locución. Pero eso les explicaré después del receso. Tienen un merecido descanso de 15 minutos, ¿ok? Nos vemos después.